Bienvenidos sean todos al repaso semanal de la lección de la escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 2, amor o egoísmo. Esa es la cuestión. El versículo para memorizar lo encontramos en Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El enemigo de Dios siempre ha buscado acabar, destruir al pueblo de Dios. Cuando la persecución no funciona, él recurre a la transigencia. Sin embargo, Dios siempre protege a su pueblo y está listo para brindarle ayuda, apoyo en cualquier sea la situación. Estamos viviendo en los últimos días de la historia de este mundo. Los capítulos 24 de Mateo y 21 de Lucas nos advierten sobre momentos catastróficos justo antes del regreso de Jesús, similar a lo que ocurrió en la destrucción de Jerusalén. Esta profecía tiene un doble cumplimiento. Así como Jesús predijo la destrucción del templo de Jerusalén, también señaló que este mundo sufriría una destrucción total. Del mismo modo en que Jesús ofreció señales para que su pueblo escapara de la destrucción en el año 70 después de Cristo, también nos ofrece a nosotros señales para que como pueblo podamos escapar de la destrucción final que se avecina. Estas señales se cumplieron fielmente antes de la destrucción de Jerusalén y ahora vemos cómo se están cumpliendo frente a nuestros ojos las señales del fin del mundo. Por lo tanto, no debemos caer en la desesperación ni el engaño, ni especulaciones que hacen muchas personas para desviar la atención de la palabra de Dios. No debemos de seguir los discursos esos especulativos que intentan distorsionar la verdad de la Biblia. Leamos la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 1 y 6. Hermanos míos, no hace falta que yo les escriba acerca del momento exacto en que todo esto ocurrirá. Ustedes saben muy bien que el Señor regresará en el día menos esperado, como un ladrón en la noche. Cuando la gente diga todo está tranquilo y no hay por qué tener miedo, entonces todo será destruido de repente. Nadie podrá escapar, pues sucederá en el momento menos esperado, como cuando le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada. No podrán escapar, pero ustedes, hermanos, no vivan en la ignorancia. Así que el regreso del Señor no los sorprenda como un ladrón en la noche. Todos ustedes confíen en el Señor Jesús eh, y por eso debemos mantenernos alertas y vivir correctamente y no tan despreocupados como viven algunos. Vivir alerta significa tener una relación diaria y genuina, auténtica con Jesús. Estudiar la palabra de Dios con pasión, profundizar la Biblia, tomarla en serio, con interés de recibir la luz de parte de Dios, que allí se revela su voluntad a través de su palabra. Debemos de estudiarla con detenimiento, con seriedad, pidiendo la iluminación del Espíritu Santo. Mantener una vida constante de oración y relación con el Señor, en cada momento poder compartir las buenas noticias de la salvación en Cristo, cumplir con la misión encomendada por Jesús, practicar y vivir la regla de oro, tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros mismos. Siempre colocar a Jesús en primer lugar, aprender de Jesús, dejar de ver, escuchar y participar de ideas fanáticas, especulativas y de interpretaciones erróneas de las Escrituras. Antes bien, llevad la enseñanza sencilla y fácil que nos dejó Jesús y ahí poder encontrar consuelo y esperanza. Ese es el llamado
de esta lección de la escuela sabática. No estar engañados, sino vivir bajo el amor y la protección de Cristo Jesús. Desarrollemos algunos aspectos de esta lección. En lo alto del monte de los olivos, Jesús se sentó con el corazón destrozado. Juan 1:11 dice, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Jesús observó cómo el pueblo despreciaba a los profetas, la indiferencia constante a los mensajes divinos. Aún él, Dios hecho carne, fue rechazado. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras su espíritu se llenaba de dolor al anticipar la destrucción de Jerusalén y contemplar el engaño que envolvería al mundo en las últimas generaciones. A través de las edades, vio el pecado y la rebeldía y el constante rechazo a su amor y a su gracia. El corazón de Jesús allí en el Monte de los Olivos se quebró ante la visión de ver a los seres humanos rechazando el amor tan tierno que Jesús tiene para con todas sus criaturas. Él observó cómo los seres humanos han rechazado el amor de Dios desde los primeros siglos hasta hoy, hasta los últimos días de la historia de la humanidad. Él observa la tragedia que ocurriría en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito asoló Jerusalén y decenas de miles de judíos murieron. Satanás se regocijaba en aquel horror, pero Jesús había advertido a su pueblo, ofreciendo una vía de escape. 4 años antes, en el año 66 después de Cristo, el ejército romano había rodeado la ciudad, solo para retirarse de forma misteriosa. Los cristianos, siguiendo las palabras de Jesús, huyeron a Pela y allí en Perea, más allá de Jordán, encontraron salvación, solo por seguir las instrucciones y las enseñanzas de Jesús. Ahora, en los últimos tiempos, Jesús nos ha dejado instrucciones claras. Este mundo va a finalizar. Muy pronto Jesús regresará. Este mundo va a ser destruido, no por un eclipse solar, no por falta de agua, no por falta de petróleo, no porque va a haber un cataclismo mundial ocasionado por algunas cuestiones humanas, químicas, etcétera. No, nada de eso. Este mundo va a ser destruido por la intervención en la segunda venida de Jesús. Hoy esta destrucción se nos avecina. Es hora de huir de las distracciones y tentaciones terrenales, de volvernos hacia Dios con humildad y arrepentimiento. Es momento de invertir nuestra vida en lo eterno, confiando en Dios y disfrutando cada momento bajo su protección. Es hora de cumplir nuestra misión y vivir en amor y servicio hacia los demás. Llegó la hora de dejar las especulaciones y los inventos humanos y seguir la fiel palabra revelada de Dios. Hay un llamado a la perseverancia y al cumplimiento de la misión en la proclamación a toda nación, a toda etnia, a todo pueblo, a todo ser humano en este planeta Tierra. Y decirle y advertirle que esto va a ser destruido, así como fue devastada la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y hay posibilidades de salvación, tan solo aceptando y confiando y recibiendo a Jesucristo como el único y glorioso Salvador. Cuando aceptamos a Jesús y su plan de salvación, cuando lo recibimos en nuestro corazón, cuando aceptamos su muerte sustituta y vicaria, que perdona todos nuestros pecados, que restaura nuestras vidas y que su justicia es imputada hacia nosotros, entonces nosotros vamos a ser escritos en el libro de la vida. En estos momentos Jesús está intercediendo a la diestra del Padre en el cielo, en el santuario, a favor de nosotros, a favor de su pueblo. Y esto hay que decirlo a todo el mundo. Esto hay que compartirlo con toda la humanidad, porque muy pronto Jesús vendrá y este mundo terminará para siempre.
así como fue destruida Jerusalén en el año 70 después de Cristo, así será destruido este planeta Tierra. No quedará absolutamente nada. Los que confiaron en Jesús, los muertos en Cristo, resucitarán primero y se hará un gran grupo que ascenderá al cielo y allí viviremos con Jesús para siempre. Tenemos que dar esta noticia al mundo. Ese amor de Dios hacia la humanidad debe de ser proclamado. Analicemos algunos aspectos de esta lección. Dios otorga a cada persona la capacidad de elegir y decidir, pero también esa persona debe de enfrentar las consecuencias de esas elecciones. No es simplemente tomar una decisión y luego culpar a Dios. Como dice Proverbios 19:3, el tonto, el inconsciente, el soberbio, la persona que no medita y confía en Dios, fracasa en todo. Y luego dice, Dios tiene la culpa. Dios nos creó libres. Podemos tomar la decisión que queramos tomar. Aceptar a Dios, aceptar su palabra y ser salvos. Podemos también rechazarlo, pero tenemos que ser conscientes que también vamos a cosechar nuestras propias decisiones. Y luego, no culpar a nadie, hacernos cargo y responsables de nuestras decisiones. Número 2. A pesar de las acciones pecaminosas y los caminos rebeldes del pueblo, Dios hace todo lo posible por salvarlos y sufre por las consecuencias de sus elecciones. A menudo nos centramos y hablamos constantemente del sufrimiento humano, pero ignoramos el sufrimiento divino causado directamente por nuestras propias decisiones y el rechazo que hacemos de Dios. Así como Jesús lloró en el Monte de los Olivos por el rechazo del pueblo, así Jesús también sufre hoy cuando cada persona decide rechazarlo y no creer y confiar en su palabra. El amor de Dios es inmenso y glorioso y maravilloso. Y así como nosotros sufrimos, Dios también sufre por cada una de nuestras malas decisiones. Aspecto número 3 que queremos analizar. Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor y nunca debemos de dudar de su bondad, incluso cuando no entendemos sus actos de providencia. ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no puso su mano en ese momento? Él sabe, Él conoce el fin desde el principio. Que nuestra capacidad limitada no ponga una piedra de tropiezo a nuestra fe. Aunque nos preguntemos, ¿por qué los malvados causan dolor y sufrimiento a los justos e inocentes? No debemos de dejar que estas dudas debiliten nuestra fe. Dios actúa soberanamente y gobierna los acontecimientos de la historia, aunque no lo comprendamos completamente. Nos llama a ser fieles hasta la muerte y confiar en Él siempre. Sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida. Cuarto aspecto que nos gustaría analizar. Durante los primeros siglos, el cristianismo creció rápidamente porque los discípulos estaban centrados en la misión de proclamar la buena noticia de la salvación en Jesús. No se preocupaban por asuntos secundarios, ni temas superfluos e innecesarios. ¿Qué música cantar? ¿Qué música no cantar? ¿Qué ropa ponerme? ¿Qué ropa no ponerme? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que ahora no está funcionando? ¿Cómo critico a los líderes? ¿Cómo empiezo a cuestionar la organización de la iglesia? Esos no son temas importantes y trascendentales. Debemos de centrarnos en la misión, en la palabra de Dios, en proclamar las enseñanzas, las doctrinas fáciles, limpias, sencillas de Jesús.
Debemos de proclamar al mundo la salvación en Cristo, que hay un juicio en el cielo ahora a favor de los santos, que hay oportunidad, que el tiempo de la gracia ahora está abierto. Esos son temas medulares, centrales. Tenemos que decir al mundo que debe de arrepentirse, de volverse a Dios. Ellos compartían, los discípulos en el primer siglo, compartían lo que tenían con todos, aunque enfrentaban dificultades. Su atención estaba en llevar a Jesús hasta los confines de la tierra. Quinto aspecto que nos gustaría analizar. La iglesia cristiana en los primeros siglos era solidaria. No pensaban en qué le podían sacar a la iglesia o qué podían obtener de la iglesia, sino en cómo podían dar, compartir y ser una bendición para ella. El cristianismo en el Nuevo Testamento se caracterizaba por el amor hacia todos. Reflejaba el amor de Cristo, como dijo Tertuliano, uno de los primeros padres de la iglesia. Son fundamentalmente las obras de un amor tan noble las que llevan a muchos a etiquetarnos. Mira, dicen, cómo se aman los unos a los otros. ¿Estamos reflejando realmente ese amor en nuestra vida hoy? ¿La iglesia hoy está reflejando el amor de Dios? Es más fácil hacer oraciones muy bonitas, pero ¿realmente amamos? Hay más apariencia de piedad que acción solidaria. Se necesitan acciones concretas y humanas y aplicar la regla de oro, tratar a otros como nos gustaría que los demás nos traten a nosotros. Hay mucho más para analizar, pero realmente estamos compartiendo el amor sincero e impactando al mundo con este gran testimonio de amarnos los unos a los otros. Entremos en la conclusión de nuestra lección. En nuestro mundo, dos fuerzas diametralmente opuestas luchan por el dominio: el egoísmo y el amor. Desafortunadamente, el egoísmo parece prevalecer, sembrando odio, codicia, ambición, lo cual nos lleva inexorablemente hacia la autodestrucción. Sin embargo, el poder del amor es incomparable. El amor de Dios es una fuerza transformadora, capaz de ablandar el corazón más endurecido y derretir el alma más fría. La máxima expresión de este amor divino se revela con Jesucristo allí en la cruz, dando su propia vida por amor a la humanidad. Queridos amigos y hermanos, Dios anhela la salvación de todos nosotros. Por eso nos llama al arrepentimiento, a la conversión, a cambiar de dirección nuestras vidas y a la entrega voluntaria a la palabra de Dios. A través de innumerables advertencias, nos alerta sobre las consecuencias de ignorar su llamado y nos ofrece la oportunidad de evitar la tragedia, de perecer, de morir para siempre en la inminente destrucción final que se avecina, para en su lugar nosotros poder alcanzar la salvación y llegar a un mundo de felicidad que Él nos está preparando y que muy pronto se materializará en la segunda venida de Jesús. Como cristianos, tenemos la responsabilidad de compartir este mensaje al mundo. Cristo muy pronto vendrá. Debemos recorrer cada rincón de la tierra, proclamando que en Cristo hay salvación y que no es necesario enfrentar la misma suerte que enfrentaron aquellos en el primer siglo en la destrucción de Jerusalén por desobedecer las instrucciones divinas. El amor de Dios ha sido manifestado en innumerables ocasiones a lo largo de la historia, especialmente a través de Cristo Jesús. Hoy, el Espíritu Santo está hablando a tu corazón una vez más, invitándote a tomar la decisión de seguir a Cristo, de obedecer sus enseñanzas
y de entregarte al amor infinito de un Dios compasivo. Sobre todo, que dediquemos tiempo a estudiar la palabra del Señor, que dediques todo lo que eres y todo lo que tienes al servicio y al cumplimiento de la proclamación de la buena noticia, que hay salvación y vida eterna en Cristo Jesús.